Bueno, buen día chicos. Hoy vamos a pedido de algunas consultas que tuve acerca de uno de los ejercicios del práctico, del último práctico, vamos a resolver y ver cuál era la cuestión para poder resolver uno de los ejercicios de los problemas, el ejercicio G, que era el último de los problemas propuestos. Vamos a ver cómo se puede encarar el planteo del problema y la resolución también, ¿sí? Yo no lo tengo escrito acá, pero ustedes lo tendrán en los archivos digitales o lo habrán pasado a sus carpetas. Sí lo voy a leer, espero lo tengan ustedes presentes al enunciado del ejercicio, que dice así. Calcula la altura de un árbol sabiendo que desde un punto del terreno se observa su copa bajo un ángulo de 30 grados. Y si nos acercamos 10 metros, bajo un ángulo de 60 grados. ¿Sí? Entonces, voy a hacer un pequeño dibujo al principio para representar la situación y después vamos a hacerlo más técnico, sin tanto detalle. ¿Sí? Los dibujos de los problemas deben ser técnicos, sin tantos detalles. Reduciendo la situación, en este caso lo que estamos estudiando son triángulos, así que un triángulo básico y a manera de representación alcanza para poder plantear el problema. No es necesario hacerlo con mucho detalle, ¿sí? Pero la cuestión sería más o menos así. Aquí hay una persona, ¿sí? Y aquí hay un árbol, ¿sí? Entonces dice que la distancia esta es desconocida, ¿sí? Enteramente no sé cuánto vale porque no nos dice el problema. Si es que esta persona está mirando la copa, que sería la parte más alta del árbol, y se describe un triángulo de esta manera, que este triángulo dice bajo porque en realidad está mirando hacia la parte más alta. Bajo porque el ángulo es el que baja con la horizontal, ¿sí? Que sería básicamente la altura de los ojos de la persona, ¿sí? Esto es de 30 grados, ¿sí? Pero si esta persona camina y se acerca al árbol, vamos a hacer una nueva persona que se acercó al árbol, ahora esta distancia sí la tengo porque dice que se acerca 10 metros, ¿sí? Leamos el problema de vuelta, dice calcula la altura de un árbol, sabiendo que desde un punto alterno se observa la copa bajo un ángulo de 30 grados y si nos acercamos, o sea, nos acercamos 10 metros, de toda la distancia recorrí 10 metros y vuelvo a observar la copa, esta vez lo voy a hacer bajo un ángulo de 60 grados, ¿sí? Ahora voy a realizar, esto no es necesario, ustedes con que realicen un solo gráfico está bien, pero fíjense que aquí ya puedo representar dos cuestiones. Primero, la altura del árbol es enteramente esta, ¿sí? Vamos a construir si no parece que están flotando. Esta es la altura X que yo estoy buscando. Pero yo voy a concentrar mi análisis en los dos triángulos de arriba, porque hay una hipotética altura entre los pies, obviamente el piso que se supone horizontal, y los ojos del observador, que depende de la altura de la persona. Entonces inicialmente nos vamos a concentrar en estos dos triángulos de acá arriba, yo los voy a dibujar aquí más grandes para que queden más claros, y después vamos a ver cómo resolvemos y planteamos las incógnitas de nuestro problema, ¿sí? Eh, bien, entonces vamos a dibujar la situación, ¿sí?
sería la parte de la copa del árbol, esta. Bien. Y vamos a dibujar los dos triángulos. Bueno, entonces esta situación de aquí es la que yo estoy replicando acá, ¿sí? Bueno, y vamos a poner los datos de los que tenemos. Sabemos que este ángulo es 30 grados y que este ángulo es 60 grados. El árbol suponemos que crece de manera vertical, en consecuencia esto es 90 grados, ¿sí? Bueno, esto dijimos que de aquí hasta aquí, esto son 10 metros los que nos acercamos, ¿sí? Bueno, ¿cómo sería el planteo de esto? Hay varias maneras de resolverlo. El problema es que tenemos varias incógnitas acá. En primer lugar, voy a llamarle, vamos a llamarle X1. Ya van a ver por qué le llamo X1 a esto, ¿sí? No le voy a llamar X sola porque X sería toda la altura, o sea, la altura de todo el árbol. Y yo estoy concentrándome solamente en lo que me diría desde la altura de la visual del hombre hasta la copa del árbol. Pero bueno, por lo pronto yo tengo resultados, ¿sí? Que solamente se aplican a triángulos rectángulos. Y acá tenemos la cuestión, ¿no? Porque triángulos rectángulos que yo pueda nombrar es este triángulo grande de acá y este chiquito de acá. Entonces sobre esos dos triángulos es que yo puedo aplicar los resultados de las razones trigonométricas o del teorema de Pitágoras, por ejemplo. Y la pregunta es, ¿qué es lo que tienen de común esos dos triángulos? Esos dos triángulos, fíjense que este lado pertenece al triángulo más grande y todo este lado pertenece al triángulo grande y este pertenece al triángulo grande. Si yo veo en el triángulo más pequeño, este sería la hipotenusa del triángulo pequeño, este, si considero este ángulo, sería el adyacente y este sería el opuesto. Y acá está la clave del ejercicio porque en ambos triángulos comparten este lado. Entonces yo puedo hacer dos ecuaciones que estén referidas a ese lado justamente, ¿sí? La cuestión sería más o menos la siguiente, ¿sí? Esta distancia que me terminaría de completar, ¿sí?, la base del triángulo mayor, ¿sí?, no la conozco. Vamos a llamarle I, ¿sí? Y vamos a tratar de recordar un concepto que ustedes también han visto en otras circunstancias, que es un método de resolución de sistema de ecuaciones. Pero antes que lo nombre, vamos a plantear primero una razón trigonométrica en el triángulo mayor y una en el triángulo menor, ¿sí? Vamos con el triángulo mayor. En el triángulo mayor, si yo miro este ángulo, el lado que me estaría interesando a mí sería el opuesto, ¿sí? Y el que en teoría yo tengo la información parcialmente, porque yo tengo que saber todo este lado. Recuerden que la razón tangente es opuesto sobre adyacente. En este triángulo grande, este es el opuesto y todo esto es el adyacente, ¿sí? Entonces, lo que yo podría plantear, porque este no tengo tampoco la información, son los dos que más o menos tengo algo de información, porque es una información parcial, ¿sí? Yo sé entonces que, vamos a dar con otro color, la tangente de 30 grados, ¿por qué estoy hablando de este triángulo de aquí? Es opuesto sobre adyacente. El opuesto es x1. Y el adyacente es todo este, o sea que son los 10 metros más i. No voy a poner metros, aunque estoy suponiendo que son 10 metros, ¿sí? Simplemente voy a poner 10 más i, ¿sí? Entonces acabo de plantear esa relación entre este lado y todo este lado en el triángulo mayor. Y voy a intentar hacer lo mismo en el triángulo pequeño, ¿sí?
Esta vez no tengo un ángulo de 30 grados, sino en este caso tengo un ángulo de 60 grados. Entonces planteo la misma razón y digo que la tangente de 60 grados es igual también al opuesto sobre el adyacente, o sea que sería a x1 sobre y. Y acá tengo que observar bien estas dos igualdades porque, como pueden ver, en esta igualdad de acá tengo dos incógnitas. Y en esta igualdad tengo dos incógnitas. Si yo quiero trabajar por separado cada una de estas, yo podría intentar despejar y1, pero cuando pase todo esto multiplicando para allá, tendría que multiplicar por una cantidad 10 más una cantidad que no conozco. Entonces no podría despejar x1. De la misma manera pasa acá. Entonces estas ecuaciones por separadas no funcionan. Claramente hay que juntarlas. Y en esto vamos a usar un método que ustedes ya usaron en resolución de sistema de ecuaciones que se llama igualación. ¿Por qué? Porque este x1 del que estoy hablando es el mismo x1 que estoy hablando acá. Y el valor de y que estoy hablando aquí es el mismo valor que estoy hablando acá. Entonces las ecuaciones están relacionadas. La pregunta es cómo las junto. Entonces para eso tengo que generar una expresión que pueda yo juntar o, como dice el método, igualar. ¿Cómo se hace eso? Bueno, por lo pronto me parece que lo más sencillo de hacer es decir, bueno, ¿cómo puedo despejar? La incógnita más fácil de despejar es x1 aquí, porque esto que está dividiendo lo paso multiplicando para allá. Y de la misma manera pasa acá. Entonces en las dos ecuaciones voy a hacer lo mismo, ¿sí? Entonces, acá la tangente de 30 se va a quedar. Y esto, todo esto, que voy a usar paréntesis cuando lo vean acá, porque es todo junto, ¿sí? Está dividiendo, va a aparecer aquí, multiplicando. Y ahí va a quedar x por un lado, ¿sí? Y aquí va a pasar lo mismo, este que está dividiendo va a quedar multiplicando, o sea que la tangente de 60 grados por y me va a dar x1. Y acá está la cuestión, acá está que se puede aplicar de las dos ecuaciones a hacer uno, porque por un lado tengo que, vamos a marcarlo con color, x1 es igual a todo esto, según esta ecuación. Y según esta ecuación, x1 es igual a todo esto. Y hay un carácter de transitividad de la igualdad que me dice que si una cantidad es igual a este nexo, a este valor, y otra cantidad es igual al mismo que hago referencia acá, entonces estas dos cantidades están conectadas o son iguales. Ese es el carácter transitivo de las igualdades. Entonces, de estas dos puedo decir, todo esto es igual a este y todo esto es igual a este, pero estos son los mismos, entonces estas cantidades son iguales. Eso es lo que voy a hacer acá a continuación. Entonces digo que la tangente de 30 por 10 más y es igual a la tangente de 60 por y. ¿Sí? Bueno, y acá tendría que resolver. ¿Sí? Resolver porque fíjense que ya tengo una sola ecuación con una sola incógnita, porque aquí tengo y aquí también tengo y. ¿Sí? Solamente tengo a y como incógnita. Entonces tendría que desarmar de esto. Ustedes saben que para poder desarmar, cuando yo tengo una multiplicación y está dentro la incógnita, tengo que aplicar lo que se llama, recuerdan, propiedad distributiva. Y aquí esto no, ¿sí? Esto es un solo término. Entonces, tangente de 30 por 10 va a ser 10 tangente de 30. Y tangente de 30 por y, primero, bueno, este tiene signo positivo por positivo, da positivo. Y tangente de 30 por y es tangente de 30i. Tangente de 30 por i, si quieren, o i. Y acá queda tangente de 60 por i. Ahora fíjense que hay dos términos que tienen la incógnita, ¿sí? Que es este término y este término. Pero están de lados distintos de la igualdad, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a continuar esto por aquí. La cuestión sería es que yo debería aislar de alguna manera esto, ¿sí? Entonces,
para que esto quede solo, esto que tiene la incógnita debería pasarlo para acá. Entonces voy a dejar este término solo y este que está positivo lo voy a pasar para este lado negativo. Primero se copia, recuerden los que se quedan. Entonces este se va a dejar igual. Entonces 10 tangente de 30 se queda. Este también se queda, así que tangente de 60 por i. Y este que está más va a pasar menos tangente de 30 por i. Espero que se pueda ver todo ahí. Bueno, entonces esto se queda como está. 10 tangente de 30. Y acá, fíjense que en este término se repite la incógnita, ¿sí? Entonces, puedo hacer la inversa de la distributiva, que se llama factor común, o básicamente, si yo tengo, voy a dar un ejemplo aquí chiquitito arriba, si yo tengo ax menos bx, o sea, que si en ambos términos hay dos cantidades que vamos a nombrarlas con letras, y esas cantidades no las conozco, esto seguramente vino de hacer x multiplicado por a menos b. Entonces acá pasa lo mismo, o sea, lo que se repite no es x, en este caso es y. Y si yo hago esta la inversa de la distributiva, pasaría eso, me quedaría esta cantidad restando esta cantidad, ¿sí? Escribámoslo para que vean que ustedes que efectivamente funciona. Tangente de 60 menos tangente de 30 por i. Como pueden observar, si yo hago esta distributiva, y por tangente de 60 me queda tangente de 60i menos, por este menos de aquí, y por tangente de 30 es tangente de 30i, ¿sí? Con eso, fíjense que logré dejar la i sola, y voy a poder despejarla porque esto me queda como una multiplicación, debería pasarlo para el otro lado como una división. Entonces sería 10 tangente de 30 dividido tangente de 60 menos tangente de 30. Bueno, y eso es claramente una cuenta que puedo hacer en la calculadora, teniendo los cuidados necesarios, obviamente. Más que nada como trabajo con los paréntesis. Y ya podría saber el resultado, al menos de i. Todavía no terminé, pero ya me voy avanzando bastante. Entonces, en la calculadora es 10. Pueden poner el por o pueden no ponerlo, dependiendo de la calculadora que ustedes usen. En esta calculadora, por ejemplo, no es necesario ponerlo por, yo lo voy a poner 10 por tangente de 30, cierran el argumento, dividido, y ojo acá cuando escribimos esta expresión, porque esta expresión es un término, una expresión compuesta por dos términos, entonces yo tengo que escribirle a la calculadora que efectivamente eso es todo lo que voy a usar como denominador. Entonces dividido, abro paréntesis, y ahora sí escribo tangente de 60 menos tangente de 30. Cierro el del argumento y cierro el del denominador. Ahí escribo igual y me va a dar cuánto efectivamente es lo que vale i. Según lo que acabo de ver ahí, i me da exactamente 5. Si ustedes usaron aproximaciones, fíjense que yo no hice ninguna aproximación, trabajé con todas las expresiones y recién hice la cuenta al final. Y fíjense que me da exacto el valor, ¿sí? Si ustedes trabajaron, en vez de tangente de 60 pusieron el valor que les da la calculadora aproximado, en vez de tangente de 30 pusieron el valor que les da la calculadora aproximado, porque pueden ponerlos con radicales y eventualmente este también da 5, exacto. Entonces van a arrastrar esas aproximaciones, van a arrastrar la cuenta y acá en vez de 5 les va a dar un valor 4,98. 5,01 si aproximaron los dos resultados para arriba. Entonces, a mí me da exactamente 5 porque yo trabajo con todas las expresiones y hago que la calculadora haga el trabajo final, ¿sí? Bien, entonces esto, vamos a ponerlo con rojo, y vale 5, o sea que esto es 5, ¿sí? Entonces, significa que en este triangulito de acá, ¿sí? Yo ya puedo calcular x1. Pero fíjense que es mucho más sencillo todavía porque
x1, según lo que me dice esta expresión acá, no, recuerden que aquí hay un igual, aunque no se vea, un igual. Si yo multiplico la tangente de 60 por lo que vale y, me da x1. Tangente de 60 por y, x1, ¿sí? La tangente de 60 por y, que ya y sé que vale 5. Entonces eso es lo que voy a hacer. Entonces, por lo tanto, x1 va a ser igual a la tangente de 60 por 5. Lo escribiría con radical acá porque esto tiene, se puede expresar de una manera que no es esta básicamente. Fíjense que la tangente de 60, utilizando esas calculadoras, es raíz de 3, ¿sí? Esto es raíz de 3. Si lo ponen en decimal, obviamente es la expresión decimal, 1,73 en 2 decimales. O sea que 5 por raíz de 3 me quedaría como que x1 es 5 raíz de 3, ¿sí? Bueno, vamos a ponerlo de las dos maneras. Entonces, si esto es raíz de 3 por 5, entonces x1 es 5 raíz de 3, que es como aparece el resultado en el práctico. Si yo quiero una aproximación de eso, pues hago la cuenta. 5 lo multiplico por raíz de 3, lo paso a número decimal y eso es 8,66 redondeado a 2 decimales. Creo que estaban los dos resultados en el práctico expresado como un número racional y también expresado como una aproximación en un número decimal, ¿sí? Finalmente decir que 8,66 es este valor, aproximadamente, que no es todo este valor, es solamente este valor, desde aquí hasta acá. Eso es 8,66. Entonces la respuesta correcta del problema no sería que la altura del árbol es 8,66, sino que a 8,66 habría que sumarle aproximadamente la altura de la persona. Y tampoco digo aproximadamente porque no sería la altura de la persona, sino la altura de la visual de la persona. Significa la altura de los pies, desde el piso horizontal hasta sus ojos. Si a eso yo le sumo 8,66 me daría la altura del árbol. Bueno, espero se haya visto todo y hayan entendido algo de lo que expliqué. Por último, para decir, este no es la única manera de resolver este problema. Hay una manera mucho más sencilla de resolverla, ¿sí? Y vamos a hacer eso usando el resultado del próximo tema que se llama teorema del seno, que ya se lo van a ver en los videos que vienen a continuación. Algunos ya les he mostrado, pero tiene una resolución mucho más sencilla este problema. Esto es resolverlo con las razones trigonométricas y este concepto que es el método de igualación para sistema de ecuaciones, porque básicamente esto también es un sistema de ecuaciones, son dos ecuaciones con dos incógnitas. Bueno, saludos y espero se haya entendido algo.